Bueno, hay que ir matizando las cosas porque sí, también es difícil cubrir todo el espectro de todas las noticias y todas las convocatorias y todos los desafíos. En fin, tendría que ser uno, qué sé yo, el mago Merlín para estar en todos los frentes y dar una opinión que concuerde con el pensamiento y el sentimiento y los intereses de la gran mayoría. Y mucha gente no está de acuerdo, está podrida. Ahí está la gente, sobre todo en las ciudades, está saturada de información. Está, y ahí ahora con los medios de comunicación alternativos, o sea, las redes sociales, mucho más. La gente anda con el telefonito en la mano así, abstraída de la realidad del mundo. Entonces, es difícil meterse en esa selva y pescar algo. O sea, nosotros lo sabemos, tenemos que saberlo, pero nos tenemos que conformar con que somos parte de ese fenómeno. Y entonces, ser parte de un fenómeno extraordinario y poder intervenir, pues es un privilegio. Entonces, no nos quejemos, vamos a ser prácticos. Yo, por ejemplo, el video de hoy me hice una ayuda a memoria, un memorándum, como siempre. Generalmente hago un memorándum y después la inspiración pasa por encima del memorándum. Pero hoy he creído oportuno y he creído coherente tratar un tema que, por lo que veo en la expresión de la mayoría de los políticos, que están en una lucha encarnizada personal, llegado incluso al agravio, al insulto, o sea, sobre todo en los países nuestros, sobre todo en mi país, en Argentina, pero como nosotros tenemos fortuna de penetrar en todos los estamentos casi de América Latina y en algunas partes de Europa y acá Estados Unidos, el hispanoparlante, pues tenemos que ser un poco, ¿cómo te pudiera decir? Un poco generosos con la realidad. Y claro, nosotros vemos que el problema del político en general no es la preocupación por la gente, ni mucho menos por los problemas de la gente. O sea, los problemas de la gente para el político, la mayor parte, es su mercadería, es la mercancía con el que él especula. No es un sentimiento profundo de querer resolver los problemas. Sí, habrá, hay, no lo vamos a negar. Pero el problema de la vanidad, el problema del ego, la egocentría, el problema de las relaciones para obtener beneficios es superior al ideal, a la búsqueda. Por ejemplo, yo hoy hablo de un tema, voy a tratar el tema de por qué en la Argentina ninguno de los políticos que se presentan en medios de comunicación, ustedes los escuchan, radio y televisión y prensa escrita, nos hablan de proyectos. Si nosotros ponemos la televisión en la Argentina, ni se imaginan lo que hablan, pero y los encumbrados, o sea, entongados en personajes, o sea, una participación activa mm, de la preponderancia, del prestigio, de la prestancia, de que son entrevistados, pero nadie habla del problema de la gente, nadie, del problema de la gente, o sea, habla del problema de la pobreza, se acusan unos a otros, pero nadie tiene un proyecto, sobre todo escrito, que uno puede consultarlo y decir, ah, bro, esta persona sí puede hacer tal o cual cosa porque tiene tiene una hoja de ruta. Si vas a hacer un edificio, si vas a construir una carretera, en fin, un puerto, lo que fuere, pues no puedes pararte en un campo limpio y plano y decir, hagan un... Tiene que tener estudio minucioso y cuando termine el edificio, pues uno ve realmente la obra terminada acorde con el proyecto que se estabilizó primero, porque primero fueron todas las
orientaciones del viento, las orientaciones de la luz, las comodidades, para qué está edificado el edificio, qué función social va a cumplir, quiénes pueden ser interesados en habitar esa unidad eh, agro, construida para convivencias, en fin, y además tener todos los servicios acorde con las necesidades que va a desplazar ese edificio. O sea, luz, agua, energía, servicios de toda índole, transporte, comunicaciones. Construir un edificio debe tener un montón así de papeles. De planos y control. Y sobre todo grandes estudios. Estudios de factibilidad, si la inversión de ese edificio, esa construcción monstruosa, cómo se va a recuperar la inversión y va a resultar un buen negocio. Es decir, estamos hablando de un estudio matemático minucioso. Entonces, ahora esa obra, imagínense un edificio en Puerto Madero, por ejemplo, que hay una ciudad en Buenos Aires, yo voy a poner por algunas fotos para ilustrar de qué estoy hablando. ¿Qué función va a cumplir? Y debe haber algún equipo extraordinario que planificó todo eso y que no solo entendió la función que va a cumplir, sino el destino de eso y todo lo que va a movilizar desde el cimiento hasta el último clavo o tornillo que se va a poner. Entonces, teniendo en cuenta eso, que para construir cualquier cosa en el mundo, en el lugar que fuere, en este mundo terreno, se necesita un plan, un proyecto. Cuando uno ve hablar a todos esos políticos, pero durante años, y nadie habla, nadie se presenta con un equipo de gente y diga, este es ministro de Economía, este es ministro de Planeamiento, este es ministro de Trabajo, este. A ver, diga usted qué va a hacer con el trabajo, diga usted qué va a hacer con el planeamiento, diga usted cómo piensa resolver el problema de economía. Entonces, ¿cómo usted va a resolver el problema de la pobreza? O sea, que la ciudadanía que está viendo la televisión, que está viendo o que está escuchando o que está interesado en la propuesta, porque todos estamos interesados en la propuesta, porque todos tenemos problemas a resolver y solo no los podemos resolver si el Estado no tiene una presencia planificada para cómo va a tener financiamiento, de dónde, a cambio de qué, dónde está la riqueza del país, quién la administra, quién la controla, cómo se condiciona la producción de ganadería, de agricultura, de pesca, de siembra, de cosecha, de cómo se transporta, dónde están los puertos, los medios de comunicación, las vías ferroviarias, en fin, todo lo que requiere un movimiento que mueve miles de millones de divisas. No. Entonces yo, según mi modesto, porque esto lo lindo de esto es que somos gente de pueblo nosotros, no somos profesionales, nosotros no podemos, ni queremos fanfarronear que sabemos, al contrario, nosotros somos unos ignorantes, o sea, el pueblo es ignorante, sobre todo en estos temas de alta escuela de administración, pero sí sentimos la necesidad y a donde nos ajusta el zapato. Entonces, nuestra pregunta, uno consulta, por ejemplo, ayer hice este video yo del tema de organización y para ilustrar lo que yo creo que pudiera ser o no pudiera ser, busqué un profesional, el licenciado don Héctor Giuliano, que es un hombre que sabe muchísimo de economía y de cómo se generan todos los movimientos económicos. Entonces, lo escuchamos, yo los invito, si no lo han visto el video, que vean cómo un profesional tiene un estudio y sabe de qué está hablando. O sea, tiene fundamento lo que diga. Entonces yo digo, según el razonamiento práctico,
político podría ser un vendedor de fantasías, porque esos son los políticos, vendedores de fantasías, la mayor parte, con grandes y determinadas diferencias. O sea, hay una cantidad de gente que dentro del espectro de la política son excepcionales, pero muy pocos y muy escasamente mostrados. Entonces, según sus capacidades, instrucciones y su inteligencia, en un determinado tiempo de vida, lleva un circo, estoy hablando del vendedor de fantasías, lleva su circo imaginario en una especie de feria de fantasías, donde pone en oferta las más deslumbrantes mercancías de su imaginación. Eso es lo que nos hablan los políticos, que uno los escucha y dice, ¿cómo va a resolver este tipo? Ahora, agréguenle a los políticos, que es muy importante, los paleros, los promotores, los que cumplen la función oculta del promotor, del periodista, del tipo que lo aplaude o que significa un proyecto de promoción, un asesor, o sea, todo ese mundo eh, que apoya al cirquero. Entonces, cuando uno ve todas esas cosas y lo analiza eh, y escucha su fanfarria, dice, ¿quiénes acuden a su fanfarria? Y entonces cuando uno sabe todo y sigo y ahora voy a desarrollar el proyecto, la idea, uno dice, bueno, ¿en manos de quién vamos a poner? Porque al fin y al cabo el pueblo es el que decide, el que elige. ¿En manos de quién vamos a poner el destino, no digamos de la nación, el destino individual de cada uno de los 47 millones o 50 que son los argentinos? Y te digo de Argentina por tomar una referencia donde uno más o menos tiene algún conocimiento, pero eso puede ser extendido a cualquiera de los países de nuestro continente y no sé si del mundo. Entonces, cuando aparece el que va a resolver los problemas, yo creo que sería bueno, no sé qué les parece a ustedes, o sea, a lo mejor no estoy equivocado, pero mi equivocación la hago pública y con una modestia que es la que, no que me caracteriza que yo soy un modesto, porque es la única realidad que no te puedo ofrendar, mi modestia, mi desconocimiento, mi falta de profesionalismo para hablarte con autoridad en fin, pero te digo, mirá, esta gente, ¿cuál es el proyecto de cual? No, en la Argentina debe haber 10 personas, no más de 10 personas, que quieren ser presidentes ahora. Y entonces me dirás, no, Cristina es una persona sabia, que no sé cuánto, y Macri fue presidente, y porque te voy a nombrar los que son. Ahora el intendente de la Ciudad de Buenos Aires, intendente de una ciudad como la Ciudad de México, una capital de 3 4 millones de habitantes. Larreta se llama. Tiene capacidad, ese hombre, tiene capacidad cualquiera de todos los que se mueven en el ambiente político de preponderancia para gobernar. Y sí, deben tener, pero no se sabe cuáles son sus capacidades. O sea, no tenemos nosotros conocimiento porque no hay un solo proyecto de ellos. Cristina hizo una tarea de gobierno que venía de parte de su esposo, que es originariamente una idea del peronismo. No es el peronismo. O sea, no es Perón. Kirchner no fue Perón. Menem no fue Perón. O sea, vamos a poner las cosas. Perón era un estratega, era un planificador por excelencia, porque él era un hombre de proyectos, era un hombre estructurado, era un hombre que había aprendido la conducción política y el planeamiento militar, o sea, era un profesional. Y por eso se rodeó de profesionales y dijo, bueno, tenemos esto, ¿qué podemos hacer con este país enormemente rico
con una riqueza en manos de una oligarquía ciega que solamente piensa en la defensa de sus posiciones, pero que la inmensa gran mayoría del pueblo argentino estaba en la marginación social. O sea, no había ni un solo proyecto social. Entonces, Perón, con toda esa riqueza, planifica un Estado moderno. Pero esta gente que está ahora al frente de la oferta, esa feria de fantasías que te hablo, que van a ser uno de ellos, que fuere, que van a ser ungidos, pues no hay un solo libro, porque y se ríe, habla, este viejo se quedó en el siglo XVIII, pero como yo he conocido gente muy valiosa y de mucha capacidad intelectual que les he oído hablar, y conozco un poquito de historia, no mucho, pero conozco, por decirte, la historia moderna, desde Bismarck para adelante, para no ir a la Revolución Francesa ni nada de eso. Hablo de la teoría de Descartes o de Descartes, como quieras decirle, que el discurso del método, o sea que hay que tener un método. O sea, estamos hablando de un proyecto. Y si cualquiera de nosotros este, lo ve, por ejemplo, yo te estoy viendo acá en mi modesta libros que tengo acá. eh, Acá tengo un libro que yo, sin ser político ni siquiera aspirar a ninguna, ni siquiera de portero, pero yo tengo un libro escrito desde mi plano sobre qué es lo que hay que hacer en la Argentina. No, no, o sea, si yo que soy un don nada, un don nadie, se me dio por escribir una vez un libro, porque yo pasé todas las necesidades que no denuncio, sino que digo cómo se pudieran, desde nuestro punto de vista, corregir o ayudar o planificar para mejorarla, pues una persona que quiere ser presidente o que tiene la ambición y el ideal de llegar a un poder público y administrar los intereses del Estado, pues deberá haber escrito alguna vez en su vida por lo menos 2 o 3 libros sobre lo que él quería o hipotéticamente, en el caso de hacer una carrera política, llegar a conducir el Estado. No hay ninguno. O sea, libros de hablar de sus cosas privadas, sí, pero un libro con un proyecto nacional de gobierno, como ese proyecto que te hablaba de hacer un edificio, pues no hay ninguno. No sé si conocen ustedes alguno o si hay alguno que haya escrito muchos libros y nunca ha hablado de ellos porque no nos conocemos. Entonces, todas estas cosas que muy poca gente se ocupa de hablarlo, porque la gente de pueblo, en el caso nuestro, no tiene tiempo de dedicarse a pensar cómo resolver los problemas. Tienen tiempo solamente para pensar cómo resolver sus problemas personales, de su familia, de su entorno familiar, en todo caso, de su pueblo, de sus amigos, de su comunidad. Pero no pasa de ahí porque no posee, en primer lugar, no posee posibilidades, mucho menos decisiones políticas con fuerza, porque yo puedo tener una decisión, pero no puede ser una política que pueda transformarlo en una decisión política que pueda producir un cambio. O sea que no tengo no tengo poder, va. Si todas esas cosas, nosotros tenemos muy poca gente, y a pesar de que tenemos dentro incluso del movimiento populista, porque si a nosotros nos llaman los populistas, o sea, como si fuera un delito ser populista. Populista quiere decir que somos pueblo, o sea, no somos un delito nosotros. El populismo en las grandes mayorías en el mundo. ¿Qué te parece? No es el populismo un sector privilegiado que se hizo dueño del poder por estrategias falsas y por falsas premisas. ¿O qué? ¿Una élite de excelencia? Y nosotros somos el montón, la manada.
una falta de respeto, que no ha sido considerado eso. Ese populismo es querer insultarnos, degradar nuestras capacidades en todo orden, incluso una falta de respeto a la dignidad moral. O sea, ¿dónde están los derechos humanos? Que nadie ha tratado en las Naciones Unidas, no han tratado eso de esa palabrota degradante y perversa descalificadora de populistas o comunistas. Entonces, todas estas cosas que nosotros empezamos a hablar y que afortunadamente tenemos la posibilidad de ser oídos, porque eso es una de las virtudes que estamos disfrutando y muchos de nosotros no las apreciamos en el verdadero valor y la dimensión que tienen, pues es lo que tenemos que hacer. Es lo menos que puede hacer alguien que no puede hacer más nada. O sea, ahora va a haber elecciones, incluso va a haber elecciones aquí en Estados Unidos, que pueden ser una gran sorpresa, pero no nos vamos a ocupar de eso. Eso se juega en otro contexto que ya intervienen poderes que no están a nuestro alcance. Nosotros tenemos que hablar de lo nuestro. O sea, porque primero si no resolvemos lo nuestro, que vamos a interceder para participar en la gran contienda de intereses. Y claro, resolver los problemas sociales, políticos, económicos, culturales, de salud, de educación, de seguridad, de comercio, de independencia económica, de divisa, de dinero. Se necesita un plan, un proyecto. ¿Y cómo va a salir un tipo a hablar todos los días y hacer reuniones y reunirse, ir a las provincias, ir a los municipios, ir a grandes reuniones, hacer convocatorias y hablar y hablar y hablar y quién todo lo que él habla lo tiene contabilizado y estructurado para que eso que él está hablando lo va a realizar en el caso que llegue al poder para gobernar 50 millones de habitantes. ¿Y dónde, con qué poderes financieros va a contar? ¿Y de dónde va a surgir? Sobre todo con países como los nuestros, casi la mayoría, que estamos enajenados por miles de millones de dólares, no solo que todavía no hemos podido averiguar por qué se debe o a qué obedece esa enorme y monumental deuda, que es una traba que no permite realizar absolutamente nada con independencia, porque está condicionado por el poder financiero que estructura y planifica con lo nuestro y a partir de nosotros, sin que intervengamos nosotros. Entonces todas esas cosas es bueno hablarlas y es bueno que dentro de las conversaciones que surjan aparezca gente que tenga la facultad o la posibilidad o la inteligencia o la sabiduría para que pueda esto distribuir la inquietud y decir, bueno, somos 30, 40 millones, de los cuales la mitad de los 47 millones de argentinos, o al ser tres cuartas partes, está, si no está marginada socialmente, está semi-marginada. O sea, de 47 millones de habitantes, los que posiblemente vivan sin problemas deben ser no más de 3 o 4 millones de personas. Te estoy hablando de 3 o 4 millones de personas y los demás, sabrá Dios cómo le hacen. Y de esa mitad, de esa cantidad, la mitad, pues andan corriendo que no se van a dedicar a hacer un video. Y el momento que tienen un minuto de tiempo van a dormirse o quieren huir de la realidad, agarran su auto, que lo deben el 100% y que no pueden pagar la cuota y se van, huyen, porque no tienen alternativas, no tienen soluciones. Entonces, que Dios diga que lo que sea. Y no te preocupes por el problema de la educación, el problema de la salud, el problema de la familia, de la vivienda,
de la moneda, del comercio. No, no te preocupes por nada de eso porque es inútil. Entonces, ¿y quién se preocupa? ¿Y quién planifica para salir de todo este enredo, este entuerto, este abismo? Y los políticos que aparecen todos los días en la televisión. Y entonces viene la gran pregunta. ¿Ustedes creen que sin proyecto, sin un plan, sin un estudio minucioso de cada una de las cosas, porque cada una, cada dólar, cada peso cuenta? O sea, no puede ser un tipo que reciba 300 o $200, 100 o 500 para... ¿Por qué? ¿Qué función cumple? ¿Cuál es el proyecto que hay con esa familia, con ese grupo, con ese pueblo, con esa ciudad? O sea, no hay nada, no hay absolutamente un solo proyecto que le pueda garantizar a una familia cualquiera de todas las provincias argentinas, y te digo, en todo el continente me refiero, con excepciones muy escasas, que pueda decir, bueno, está asegurado el futuro o el porvenir. En fin, sería interminable, porque esta guía que yo he hecho, que no tiene nada que ver con lo que hemos hablado, te habla, o hablo bien, y pregunta, ¿qué necesita esa gente? Pues, ¿qué te voy a decir yo lo que necesita la gente, el pueblo? ¿Necesitas que te lo diga qué necesita? Pues todo. ¿Y quién habla de que lo que necesita ese todo esté encuadrado dentro de una idea o de una estructura, de un plan? ¿Quién te habla de eso? Y que cada cual, porque esto es muy importante, no que cada cual esté esperando que venga el gobierno o el que sea presidente y así con una mano mágica dice, ya te resolví el problema. No, ¿cuál es el papel personal de él? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Cómo puede participar? ¿En qué lugar del proyecto, del plan de ese individuo o mujer u hombre que aspira a ser presidente me tiene considerado a mí? ¿Qué puedo yo ayudar a hacer? Si no tengo trabajo, si no tengo educación, si no tengo oportunidades, si no tengo libertad, si no tengo dinero, si no tengo moneda, si no tengo nada, si toda la riqueza de mi país no está en nuestras manos, la manipulan corporaciones desconocidas que siembran, cultivan, cosechan, transportan y venden por su cuenta y a nosotros nos pagan migajas de impuestos, los cuales contrabandean más de la mitad de lo que se produce. ¿Me quieres decir cómo piensas salir de todo esto? Me gustaría saberlo. Nos gustaría saberlo. Si somos 47 millones, por lo menos 45 millones les gustaría saber cómo van a hacer, con quién se van a asociar, de dónde van a sacar el capital para invertir en proyectos, cómo van a desarrollar, qué van a hacer con las deudas externas que no se han averiguado por qué están. O sea, por ejemplo, en Argentina se recibió hace poco tiempo, hace 3, 4 años, casi 50.000 millones de dólares. Está vedado, no se puede averiguar qué se hizo con ese dinero. Entonces, si está vedado, que no se puede preguntar dónde fue a parar esos 50.000 millones de dólares que ahora obligan a que la gente se empiece a ajustar el cinturón por todas partes, dime quién es el político que te promete o que te pueda asegurar tu futuro. Y te mezclo a los peronistas, y te mezclo a los radicales, y a los del PRO, y te meto a los comunistas, y te meto a los socialistas, y a los independientes. Te los meto a todos, y los pongo todos en una bolsa. Y yo soy peronista. ¿Cuál es la diferencia que yo sea peronista? Si el peronismo ya no existe. ¿O te crees que todo el peronismo existe? El peronismo ya no existe. Es una leyenda que la mantenemos viva como mantenemos viva el recuerdo de la historia en un museo. Pero
En la actualidad, en la realidad puesto en marcha, no existe peronismo. Peronismo era riqueza, bienestar, disfrute de todos los brazos, ascenso, surgimiento exponencial para el progreso, la transformación, educación, felicidad, paz, trabajo. Eso ya no existe. ¿Qué, qué soy peronista? Yo puedo ser nostálgicamente recordador del peronismo, pero el peronismo no existe. Y te lo dice alguien que tiene bastantes atributos como para saber de qué te está hablando. Pero en fin, bueno, yo hoy quería conversar. Estoy castigado, no puedo salir, está lloviendo continuamente. Ya han venido las lluvias de golpe acá a Oregón y estoy entretenido. Ayer tuve la fortuna de hacer un video con este maestro, con el licenciado Loreto Trujillano, un hombre que te recomiendo que busques sus conversaciones, sus charlas, un, un hombre muy capaz y preparado, y apostemos, pero si vamos a apostar una vez más, porque eso es lo que nos prometen ahora, yo creo que sería bueno conocer a qué le vamos a apostar, o sea, a qué número le vamos a jugar y cuántas posibilidades tiene de que ese número sea la fortuna, o sea, nos resuelvan los problemas o por lo menos nos enfrenten y nos convoquen, porque ellos solos no van a poder. Te mando un gran abrazo y mañana ya sabéis que donde fuere nos vamos a encontrar seguramente.